Siento no haber estado ayer porque me hubiera gustado, aparte de dialogar y escuchar lo que habéis dicho, hubiera tenido en cuenta lo que se dijo ayer en lo que voy a decir ahora. Solo podría aprovechar lo que dijo Agustín, que me viene muy bien, por otra parte. Esta charla va a ser desde dentro. A veces se ha hablado de los temas un poco desde fuera, como una cosa histórica, etcétera. Aquí voy a hablar desde dentro de la tradición del Vedanta, de la Advaita Vedanta. O sea que se puede acercar más a lo que sería un sermón y una conferencia. Os advierto. Pero entonces, por tanto, lo que vamos a hacer en este rato es práctica, es pura práctica. Puede parecer teoría, lo que vais a oír, pero vamos a practicar Advaita Vedanta, Vedanta no dualista, durante este ratito. Vamos a hacer las prácticas típicas de esa forma de yoga, el Advaita Vedanta, el yoga del conocimiento, Jnana Yoga. Múltiples yogas, ya habéis oído muchas variedades que hay. Pues, como decía Swami Sivananda, 1 gramo de práctica vale más que toneladas de teoría. Eso vale para el yoga, desde luego, pero no para toda la filosofía india, como decía Raquel, pero para el yoga sin duda. Empecemos pues con un mantra. Se ha repartido unos papelitos que me venía bien que se repartieran para que pudierais ver los mantras, luego un par de textos que voy a citar, y en la página 3 hay una bibliografía básica sobre Advaita Vedanta en castellano. Para quien quiera profundizar en el tema, pues ahí están algunos libros que me parecen especialmente interesantes. Empiezo recitando el mantra, quizá alguno lo conozcáis, os unís, y si no, pues lo escucháis, que también puntúa. Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahavidyam Karavavahai Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Om, saludamos a todos los maestros, al linaje, esta historia que nos ha contado Agustín, esa tradición del yoga, que nos favorezca a los dos juntos. Fijaos que aquí no se dice quién nos tiene que favorecer, que nos favorezca o qué nos tiene que favorecer, que nos favorezca a los dos juntos, que nos proteja a los dos juntos, al que habla y a vosotros, que trabajemos juntos con energía, que nuestro estudio sea brillante y que no haya hostilidad entre nosotros. Om, paz, paz, paz. La Advaita Vedanta. Se ha hablado aquí de la tradición del Vedanta. Vedanta es una de las tradiciones espirituales y filosóficas del hinduismo. Está basada en los textos fundamentales del Vedanta, son las Upanishad, que ya se han mencionado, la parte final de los Vedas, la Bhagavad Gita y un texto posterior muy sistemático que son los Brahma Sutras, que no hay quien lo entienda, y eso ha dado lugar a múltiples escuelas de Vedanta. Como no se sabe lo que dicen, pues cada uno lo interpreta como quiere. Esa es una de las libertades del pensamiento de la India, lo que decía también Agustín. Se supone que uno se basa en lo anterior, pero como lo anterior no está muy claro, pues cada uno lo interpreta a su manera. Etcétera. Una tradición que sigue existiendo actualmente. Dentro de las diferentes tradiciones del Vedanta hay una que es la no dualista o la adualista, como quería Raymond, decía, es mejor decir adualista. Bueno, no dualista. Ahora veremos de qué va esto. El principal maestro de esta tradición es Shankara, Shankaracharya. Yo tengo por casualidad el mismo nombre que él, es mi nombre espiritual o nombre yógico, me llamo Shankara, es un nombre de Shiva, significa el que da la felicidad. Así que siempre el que nos pone un nombre espiritual es como algo que nos recuerda qué es lo que intentamos hacer. Recordamos nuestra verdadera naturaleza divina, infinita,
que normalmente no somos conscientes de ella, y también cómo tenemos que comportarnos. Nos recuerda la práctica del yoga. Voy a resumir en 5 minutos la teoría del Vedanta, porque para que luego podamos hacer un poco de práctica. Quizá luego no se distinga mucho lo que es teoría de lo que es práctica, pero bueno, empezamos. Y la voy a exponer un poco brutalmente, no de una manera gradual, partiendo de nuestra experiencia y llegando a las conclusiones finales. Voy a empezar partiendo de las conclusiones finales del Vedanta, según las cuales solo hay una única realidad. Bueno, eso como mucho. Hay una única realidad, que es lo que se llama el Brahman. Eso es absoluto, no depende de nada, es indivisible, es infinito. Todo lo que percibimos es una apariencia, una manifestación de ese Brahman, de esa unidad, de esa no dualidad. Ese Brahman es el ser profundo de todas las cosas. Como es lo único que existe en el fondo, todo lo demás es pasajero. ¿Cómo se llamará esto? ¿Atril? No. Bueno, esto pues fue construido hace un tiempo, eran unos árboles en su momento, hubo unos operarios que lo transforman en esto, y dentro de unos años esto no existirá. Igual pasa con esto, otra entidad perecedera, pasajera, insustancial. Son cosas reales, no se puede negar que son reales, pero son relativas, pasajeras. Esto es lo que se llama asat. Asat no es lo absolutamente irreal, es lo que es relativamente real, es temporal. Pero lo único absolutamente real es el Brahman. Y en el seno de ese Brahman aparecen todas las cosas, vienen y van. Es como si fuera un océano en el que aparecen, se elevan y bajan olas, unas olitas, vienen y van durante un momento, pero lo que permanece estable es ese océano, que es el Brahman. Es el Atman de todas las cosas. Si yo me pregunto, ¿mi propio ser verdadero qué es? Si miro en lo más profundo de mí, ¿qué es lo que encuentro que es verdaderamente real? El Brahman. El Brahman es la realidad profunda de cada una de las cosas, de cada uno de nosotros y de todas las cosas. El Brahman es el Atman de todas las cosas. Mi Atman, yo, en el fondo soy Brahman. Esa es una afirmación poco atrevida, pues, que encontramos en la Upanishad, que se repite varias veces. Yo soy Brahman. Yo no soy solo este individuo que está aquí hablando, sino que el yo, con mayúsculas, que en el fondo está hablando, es ese absoluto. O sea, este individuo parece que está haciendo cosas por su cuenta, que está actuando, pero en realidad quien actúa, quien hace todo, es ese absoluto. Es el único sujeto, el único actor de todas las cosas, agente de todas las cosas, y el único sujeto que percibe todas las cosas. Se dice también que el Brahman es la conciencia absoluta, la conciencia pura. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto que percibimos está en nuestra conciencia, ¿no? Vosotros me veis a mí, yo os veo a vosotros, hay una serie de objetos, sensaciones, sentimientos, percepciones, pensamientos, todo eso aparece como en un campo de conciencia. Fijaos que solo conocemos ese campo de conciencia, nadie ha conocido nunca nada fuera de ese campo de conciencia. Ese campo de conciencia, a veces pensamos, la conciencia es algo que está dentro de nuestra cabeza, pero si os fijáis, desde el punto de vista del Vedanta es al revés. Es esta cabeza y este cuerpo los que están dentro de la conciencia. Y ahora estoy percibiendo a todas estas personas y a esta también. Este individuo es una olita más que aparece en este mar de la conciencia. Eso es lo real, eso es lo que es eterno, lo que está siempre presente. Eso es el Brahman. Y yo soy ese Brahman. Yo. Al decir yo no me refiero a este individuo. Yo. Al decir yo, quien dice eso en el fondo es el Brahman. Cuando digo yo soy Brahman, es Brahman quien está diciendo eso. Pero no me puedo poner especialmente chulo de decir yo soy Brahman, porque todos sois Brahman. O sea que en realidad todos somos eso. Claro, esto es una manera de ver las cosas muy diferente de la habitual. Normalmente no somos conscientes de esto. Y eso es lo que llamaba Agustín la ignorancia, avidia. No desconocemos nuestra verdadera naturaleza, nuestro Atman. Y entonces creemos que somos seres limitados,
finitos, imperfectos, con carencia, que necesitamos cosas exteriores a nosotros. No me siento plenamente satisfecho, necesito cosas exteriores, me engancho. El deseo en sí no es malo, el deseo es imprescindible. Si no tuviéramos deseos no haríamos nada, no viviríamos. El deseo va unido con la vida. Lo que es malo es el apego, es lo que se llama en el yoga raga, el apego, que se llama en el budismo trishna, la avidez. El deseo compulsivo es lo malo. Una vez le preguntamos a Swami Brahmananda, en el ashram de Shivananda en Rishikesh, ¿el sabio tiene deseos? Y dijo, sí, el sabio tiene deseos, porque si no estaría así, inmóvil, no haría nada. El sabio tiene deseos, pero si surgen, si puede satisfacerlos, los satisface, y si no puede satisfacerlos, se le pasan. Eso es estar vivo, pero ser libre, no estar esclavizado por los deseos. Los deseos que esclavizan es lo que llamamos aquí el apego. El término apego es impreciso porque también apego es una palabra que tiene un aspecto positivo, bonito. Nos apegamos unos a otros, nos tenemos cariño, pero aquí hablamos del apego en sentido negativo, como una adicción. Nos enganchamos a cosas. Todos estamos más o menos enganchados a algunas circunstancias, a algunas cosas. Hay gente que está enganchada a su coche, lo limpia continuamente, si hay una rayita es un desastre. Eso suele ser más bien varones. Luego hay otros tipos de apegos. Hay a quien le gusta mucho el dulce y no puede vivir sin comer tartas. Podemos imaginarnos toda clase de apegos. Todos tenemos algunos, y esos apegos son los que nos dan momentos de euforia fabulosa, pero también nos hacen sufrir innecesariamente. Para superar el sufrimiento innecesario que tenemos en la existencia, pues conviene reducir al máximo, si es posible, eliminar los apegos. Seguir viviendo con nuestros deseos, nuestra interacción con los valores humanos y relativos que sean compatibles y coherentes, pero sin apegos, simplemente eso. Eso es la libertad. Es la libertad que se busca con la práctica del yoga, del budismo, de la matriz índica. Lo que quiere es eliminar el apego, porque ese es el origen del sufrimiento. Claro, para eliminar el apego, ¿cómo se consigue? Pues eliminando la ignorancia, como dijo también Agustín. Es la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza infinita la que hace que nos enganchemos a cosas y personas a veces. El mito romántico, el amor romántico, el amor de pareja, el amor sentimental es muy bonito, es un valor muy positivo, pero a veces degenera y se convierte en una cosa terrible, se convierte en codependencia, y hay muchas canciones se oye, no puedo vivir sin ti. Bien, cuando uno dice, no puedo vivir sin pasteles, no puedo vivir sin comodidades, no puedo vivir sin ti, ese es un esclavo, eso no es una persona libre. Eso es cuando degenera el amor. Todos los grandes valores, todos los valores de la vida pueden degenerar y convertirse en una caricatura, en algo muy negativo, cuando son exagerados. Bueno, entonces cada tradición del yoga dice, pues para superar el apego y conseguir el conocimiento que nos permite superar la ignorancia, hay que hacer unas cosas u otras. Aquí estoy hablando desde el punto de vista del Advaita Vedanta, Vedanta no dualista, el yoga del conocimiento. Entonces, cuando uno conoce su verdadera naturaleza y se instala de manera estable en la conciencia de lo absoluto, según la descripción que encontramos en los que han llegado a esa situación, uno se encuentra en un estado, como he dicho, de desapego, eso es lo fundamental. Eso también se llama ecuanimidad, un estado de ánimo de paz interior. Esa paz interior te da libertad, porque ya no dependes de las circunstancias exteriores o de que te valoren, de que te alaben. Te da igual que te alaben o que te critiquen, te mantienes esa ecuanimidad. No dependes de tener una cosa o no tenerla. Se convierte en una persona libre, y por eso a esta meta de los yogas se le llama la liberación. Liberarse de la ignorancia, el apego y el sufrimiento innecesario. Y cuando, según la descripción de muchos de los maestros, cuando uno está en ese estado de paz interior, es como que se relaja, y esa coraza emocional que tenemos, que nos separa de los demás, es una coraza hecha de miedo, de cólera, de odio, creo que soy limitado, que tengo que defenderme.
me pongo rígido y eso impide que me abra adecuadamente a los demás. Cuando uno tiene este estado de paz interior, está relajado. Bueno, los que practicáis yoga, ya sabéis un poco en qué dirección va esto. Uno se relaja, esa coraza emocional desaparece y uno puede empatizar muy bien con los demás. Uno puede perfectamente, mucho más fácilmente, alegrarse con la alegría de los demás. Si se ve que alguien está sufriendo, uno siente compasión, que no quiere decir que te dé pena, sino siente este impulso a aliviar ese sufrimiento de la otra persona. Un ejemplo que pone Amma, mi maestra, Thich Nhat Hanh, también el budista, es un ejemplo típico. Si de repente ya veis que yo gesticulo mucho, ¡pah!, me doy un golpe aquí, en el atril. ¿Habéis visto lo que he hecho espontáneamente? Lo que ha pasado. Esta mano, me doy un golpe. Esta mano ha agarrado la otra mano. Sabemos que cuando algo nos duele, si nos presionamos un poco, eso alivia el dolor. Eso no es que lo hayamos pensado, pero es espontáneo. Entonces, ¡oh, qué buena es esta mano! Que va en auxilio de la otra, ¡qué generosa! No, es que es un único ser. Es yo, este individuo, se da un golpe y se cuida a sí mismo. Pues eso es lo que pasa. Cuando uno siente esta no separación respecto a toda la realidad, cuando uno ve sufrimiento fuera de sí, del individuo, espontáneamente tiende a aliviar ese sufrimiento, porque ese ser que está sufriendo no es distinto de mí. Todos somos dos manifestaciones diferentes del mismo Brahman. Él o esa persona y yo somos el mismo ser. Y de ahí surge, eso lo contaba Amma, mi maestra, decía, entonces es un ejemplo tradicional, que aparece en Hatha Yoga Pradipika, etc. Es como si un cazo, un recipiente se cae en el agua. Entonces se queda lleno de agua por dentro y por fuera. Igualmente uno percibe la conciencia, esta unidad, dentro del individuo, fuera. Y Amma nos dijo, y cuando pasó eso, surgió una gran compasión. De ahí surge, de esa conciencia de la no dualidad, conciencia de la unidad, surge la compasión, el amor. Y eso depende del carácter de la persona que se instala en esa conciencia, depende de lo que haga. Hay algunos pues que hay discípulos que se les acercan, personas que se les acercan para que les enseñen, les guíen en el camino del yoga. Otros son más dinámicos, como por ejemplo Swami Sivananda o Amma, y se ponen a hacer una obra social, a hacer hospitales, escuelas, a intentar hacer una obra humanitaria. Eso depende un poco del carácter de cada maestro. Están instalados en ese estado interior de paz, libertad interior, amor universal, compasión, y luego, dependiendo del carácter, el carácter se mantiene, el carácter no desaparece cuando uno alcanza la liberación. Y eso, menos mal, porque así hay variedad de maestros para todo tipo de discípulos. Bueno, el tema de los maestros muy discutido, muy discutible. Hay muchos maestros de nivel medio, otros maestros, hay unos cuantos que son estafadores o locos que se engañan a sí mismos o quieren engañar a los demás, y luego hay unos cuantos buenos maestros y maestras. Los hay, siempre. Si uno quiere algún maestro que le guíe por el camino espiritual, hay maestros suficientes. Lo que dicen ellos es que lo que es muy difícil es encontrar un buen discípulo. Maestros hay, discípulos buenos menos que los maestros. Bien. La práctica del Vedanta, estamos haciendo ya un poco de práctica, aunque no lo parezca. La práctica del Vedanta tiene tres partes. Primero es Shravana, quiere decir escuchar. ¿Estáis escuchando? Bueno, es escuchar. Una persona que ha estudiado las escrituras, Upanishad, Bhagavad Gita, Brahma Sutras, etc., y ha ido a clases, a enseñanzas de Vedanta durante mucho tiempo y las ha asimilado, habla de esto y transmite, en la medida de lo que ha experimentado, transmite esto a otras personas. Yo tengo larga experiencia de Vedanta, llevo practicándolo muchísimos años, pero tengo que decir que no soy un maestro, soy un practicante con experiencia, pero corriente, una cosa corriente. Entonces, lo poco que haya podido yo entender, lo puedo transmitir, poquitín, por lo menos. Y a veces hay oyentes que son más sensibles que yo, están más abiertos a lo infinito que yo, y acaban percibiendo mucho más que yo, directamente. O sea, a veces yo soy como un tubo por el que pasa agua, y llega a un recipiente que se llena mucho más de agua que el propio tubo. Bueno, entonces esto que estoy diciendo, o lo que voy a decir a partir de ahora sobre todo,
es lo que he aprendido con varios maestros de Vedanta muy potentes, de un nivel muy elevado en la India contemporánea. Así que primero, escuchar la doctrina, la enseñanza del Vedanta. Segundo paso de esta práctica es el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, es reflexionar. O sea, no oír, simplemente oír, aquí podría haber cualquier animal oyendo esto perfectamente. No, es reflexionar. Reflexionar quiere decir, entre otras cosas, que si algo de lo que digo no se entiende, hay que preguntar. Eso no lo entiendo. Entonces, se repite indefinidamente hasta que se entiende. O, eso por una parte. O si hay algo que no se está de acuerdo, hay que decir la objeción. Hay que decir, no, eso no estoy de acuerdo, eso que dices no es cierto, eso no puede ser así. Entonces, ese diálogo es esencial. Hay que se escucha al maestro con una actitud previa positiva, porque si no, uno no va a un monasterio de la India a oír a un maestro de Vedanta, no va ahí para refutarle, pues va porque le interesa. Pero con esta actitud crítica, eso es fundamental. Swami Brahmananda nos decía que hay que escuchar 20%, luego 70% reflexionar y debatir, y luego un 10% al final meditar. Cuando uno ya ha comprendido la enseñanza del Vedanta y está bastante convencido de que es así, entonces es cuando se puede meditar. Antes no se puede meditar vedánticamente. Si uno no ha entendido lo que es el Vedanta, ¿en qué va a meditar? Podrá ser otro tipo de meditación, no vedántica, sino otras meditaciones que sirven para concentrar la mente, para conseguir paz interior, etc., pero no es meditación vedántica. La meditación vedántica propiamente dicha presupone haber practicado esta escucha, esta reflexión, y haber comprendido y estar convencido de que esa enseñanza que se expone es verdadera y uno está de acuerdo con ella, claro. Al oír las enseñanzas, lo que se puede producir es que de repente uno entiende algo, percibe algo. El conocimiento que se busca no es meramente teórico, es, podríamos decir, existencial, es verlo, es percibir algo. Se supone que aquí solo hay conciencia, aquí solo hay una conciencia, y hay múltiples objetos y personas, pero que aparecemos y desaparecemos en el mar de la conciencia. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, todo este mundo perceptible desaparece. Aparecen sueños, soñamos que estamos en la selva o que estamos en tal sitio, pues es otro mundo distinto, también relativo, incluso más relativo que este, pero bueno, entonces este cuerpo y este mundo al que pertenece este cuerpo no está. Y en el sueño profundo no está ni este mundo físico ni el mundo mental, ahí no hay nada de particular. Sigue existiendo. No nos morimos, seguimos existiendo, pero lo físico y lo mental desaparecen. El mundo tosco, este mundo, y el mundo sutil desaparecen. Bien, esto viene y va, pero todo esto es en el seno, en el marco de esta conciencia única. Y la tercera parte, la tercera práctica del Vedanta es oír, reflexionar y luego meditar. Meditar quiere decir aquello que uno ha llegado a percibir mediante las prácticas anteriores, uno llega a percibir directamente, para decirlo con pocas palabras. Se llega a ver a Dios, por usar una palabra occidental. A Swami Sivananda le preguntaron, Swamiji, ¿tú has visto a Dios? Y él contestó, yo solo veo a Dios. Es eso, esa es la cuestión. Es comprender que esto que estamos percibiendo es la conciencia pura, es Brahman, o podemos llamarlo Dios. No es más que eso, no es conseguir nada nuevo. O sea, ahora mismo nuestro verdadero ser profundo es lo absoluto, es la conciencia pura, es lo único que hay. Y toda la práctica del Vedanta, su finalidad única es llegar a comprenderlo. En cuanto lo comprendes, lo ves. Entonces, ¿cómo una comprensión intelectual se puede convertir en una percepción directa? Pues, por ejemplo, yo puedo decir, ¿dónde he dejado las gafas? No sé dónde están las gafas. Entonces, uno de vosotros en primera fila me dice, ¿las tienes puestas? Ay, es verdad. Bien, ¿veis? Esa palabra, las tienes puestas, me ha hecho percibir las gafas, que no estaba percibiendo. Sí, las estaba percibiendo, pero no me daba cuenta. Y mi interpretación era que no tenía puestas las gafas. Del mismo modo, ahora solo estamos percibiendo la conciencia porque no hay otra cosa. Es que no lo interpretamos así.
Entonces, por eso el maestro, en las Upanishads, dice, Tattvamasi, tú eres eso que buscas, ese absoluto, ese infinito, lo inmutable, lo perfecto, eso eres tú. Y el discípulo le dice, esto en la Chandogya Upanishad, le dice, no lo entiendo, ¿puedes repetir? Y le pone otro ejemplo, es como el agua que si pones sal, se vuelve salada. Bueno, le va poniendo una serie de ejemplos. Y el discípulo le dice, repite otra vez, sigue, y le va poniendo ejemplos. Y al final de cada ejemplo le dice, tú eres eso. Y acaba, creo que es el 9º, el último ejemplo, le dice, y tú eres ese absoluto. Y entonces termina ese texto. Entonces entendió, sí, entendió. Y ahí se acaba la historia. Cuando uno percibe eso y se instala en esa percepción de manera estable e irreversible, pues eso es la liberación. Uno, visto desde fuera, se convierte en una persona liberada en vida, en un sabio, y se comporta de esta manera que he descrito antes. Desde el punto de vista interno, si alguien nos dice, he alcanzado la liberación, eso es un criterio para saber que no la ha alcanzado, porque desde el punto de vista, desde dentro, no se tiene la conciencia de que yo soy un individuo que sufría y he llegado a la liberación. Desde el punto de vista interno, lo que se ha instalado uno es la conciencia de que solo existe Brahman y que todos los seres y este individuo son Brahman, y no ha pasado nada. A Brahman no le ha pasado nada. Brahman ya era libre desde siempre y sigue siéndolo ahora. Ha habido un proceso que ha pasado en este individuo, pero eso es irrelevante. Mi verdadero ser, lo absoluto, Brahman, no se ha modificado de ninguna manera. Entonces, bueno, esa persona empieza a actuar de una manera distinta. Su nueva percepción de la realidad hace que sienta la realidad de manera distinta y que actúe de manera distinta en ella. Por eso hay que, de vez en cuando, si me sale el tema de los maestros y pseudomaestros, un supuesto maestro que ha alcanzado la liberación y que intente sacar dinero a sus discípulos, que engañe a veces para conseguir sus propios objetivos, que tienda a acostarse con todas sus discípulas, pues probablemente no está en ese estado de paz y libertad interior y amor universal en el que se supone que debería estar. Pero desde luego un criterio fundamental es quien diga que yo he llegado a la liberación y tal y ahora te puedo ayudar. Ahí hay un ego todavía individual funcionando, y muchas veces esos pseudomaestros tienen un ego mucho más grande que el de las personas normales, porque se creen encima que son superiores de alguna manera. Bueno, en los papeles que se han repartido hay dos textos, uno pertenece a las Upanishad. Bueno, los dos son de las Upanishad. El primero, Mandukya Upanishad, es una de las Upanishad más ordenaditas y de más breves, es de intermedia, quizá del siglo IV, por ahí antes de Cristo, y el otro es un texto que pertenece a la Chandogya Upanishad, que es más antigua, y este me gusta mucho. Como queda muy poco tiempo, quizá ahí tenéis el material, luego tenéis la bibliografía, los textos originales, y ya los podéis llevároslos. Vamos a hacer una pequeña meditación en Om para terminar. ¿Qué significa Om? Bueno, pues muy fácil, Om, aquí está. Pues esta Upanishad dice, Om, ved cómo empieza, Om, el mundo entero es esta sílaba, Om. Más detalladamente, el pasado, el presente y el futuro, todo eso, y cualquier cosa que esté más allá de los tres tiempos también es Om, porque ese Brahman, Om, es todo. Brahman es este Atman, es mi propio ser. Y este Atman tiene 4 partes. Bueno, dice, Om tiene 4 partes. Si contamos, nos salen 2. ¿Dónde sacamos las 4 partes? Bueno, pues en sánscrito, cuando juntas una A y una U, sale una O. Así que podemos descomponer esta O en una A y una U. A, U, M. Ya tenemos 3 partes, luego la cuarta ya la buscaremos. A, la boca abierta, designa este mundo que percibimos. Es el mundo como abierto, que percibimos por los sentidos. Todo este universo material que percibimos por los sentidos es el mundo de la vigilia. Cuando estamos despiertos percibimos este mundo. La boca sigue abierta pero muy poco. Es el mundo sutil. Es el mundo también de nuestra experiencia, lo que percibimos en los sueños. También, por ejemplo, los sentimientos, pensamientos, todo aquello que sabemos que existe, porque está en nuestro interior, pero los demás no ven. Por ejemplo, si yo ahora me imagino
me acuerdo de... Ahora me estoy imaginando una cosa. Ya está. No sabéis lo que me he imaginado. Pues me he imaginado un elefante rosa ahí detrás volando. Eso pertenece al mundo sutil, porque no es públicamente perceptible. Y es el mundo que se ve, que se manifiesta en los sueños. Todo lo que aparece en los sueños está en nuestra mente, no está en el mundo material. Y la M, ya cerrado del todo, ahí no se percibe nada. Ni lo físico, ni lo sutil, ni lo tosco, ni lo sutil. Es la experiencia, aquello que experimentamos en el sueño profundo, cuando estamos profundamente dormidos y no percibimos objetos físicos ni mentales. Son los tres mundos de nuestra experiencia. Todos los días estamos un rato despiertos, otro rato en sueño profundo y otros ratos soñando. Ese es el ciclo. Hay algo que percibe todo eso. Hay un sujeto que percibe los tres estados. El cuerpo está aquí, pero no está en el sueño, ni en el sueño profundo. La mente está al soñar, pero en el sueño profundo no está la mente. Pero hay algo que es lo que percibe todos estos objetos que van y vienen. No vamos a entrar en detalles, pero hay algo ahí inmutable, hay algo que permanece. Eso es nuestro verdadero ser más profundo, que es idéntico con el Brahman. Bien, pues ya tenemos tres partes de Om. ¿Y cuál es la cuarta parte? A ver si la distinguís. Om, Om. El silencio, claro. Muy bien, el silencio. Aquí no podemos poner ninguna letra en particular. Pongamos un X. Esa cuarta parte. A esa cuarta parte de Om se llama Turiya, que significa el cuarto. Como no tenemos palabras para describirlo, pues le llamamos el cuarto. ¿Y qué es el cuarto? Pues es precisamente eso que está continuamente presente en los tres estados de conciencia. Se le llama el testigo de los tres estados de conciencia. Es esa conciencia, los tres estados de conciencia, lo común a los tres estados es la conciencia. Y eso es nuestro verdadero ser. Es ese cuarto. Hay tres estados de conciencia. Este cuarto no es un estado de conciencia, es lo que está siempre presente. Ese cuarto es el Brahman. Es como que podemos decir aquí. Vamos a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hemos puesto aquí? Podéis decir. Aquí pone Om. Está escrito la letra Om, la A, la U. No, pues es que en realidad nos hemos fijado solo en una parte. Lo que hay aquí es una pizarra, es un papel. Ese fondo sobre el cual aparecen las cosas particulares y que no percibimos, eso es el cuarto. Es la base, es lo real en lo que aparece las cosas particulares. Un ejemplo moderno es el del cine. Estamos en el cine, nos sentamos en el cine y vemos una película. ¿Qué hemos visto? Hemos visto muchas cosas. ¿Y qué había ahí? Había muchas cosas, pero personas, hemos visto dramas o cosas muy divertidas. Todo eso no estaba ahí. ¿Qué había ahí? Había una pantalla iluminada, eso es lo que había. Eso es el Brahman, eso es el Om. Eso es el cuarto aspecto de Om. O sea que Om incluye todo lo que percibimos y todo aquello que está en el fondo, que es nuestro verdadero ser, que no percibimos. Bueno, esto es un resumen brutal de la Upanishad. Sobre esta Upanishad se puede hacer un curso bien largo. Hubiera bastado con los 2 días para explicar una explicación así básica. Pero nos adaptamos al tiempo que tenemos, claro. Bueno, pues el otro breve texto está en la Chandogya Upanishad. A mí es uno de los que más me gustan. Es un texto muy discutido. O sea, dentro de la escuela de la Advaita Vedanta hay lo que dijo Shankara, del cual sabemos que escribió 4 o 5 libros con seguridad. Se le atribuyen 300, de ellos 270 sabemos que no son de él. Hay una decena que quizás sean de él y luego hay media docena que sí son de él. Bien, pues Shankara, el maestro principal, tenía unas opiniones. Pero a raíz tuvo varios discípulos, cada uno fue teniendo sus discípulos y surgieron muchas subescuelas de Vedanta. Y cada una interpreta de diferentes maneras, tienen diferentes teorías. Estoy en un chat, por internet,
en que hay debates internos a la tradición del Vedanta y desde luego es tremendo, es desacuerdos brutales y se enfada mucho la gente además, pero bueno. Pues este texto en concreto, la interpretación de Shankaracharya es una y la que yo sigo es otra, de un desarrollo particular de la Advaita Vedanta. Y es una gran frase de las Upanishads que dice Sarvam Kalu Idam Brahma, que quiere decir todo esto en realidad es Brahman, es lo que os he dicho antes. Esa es la meditación que propone. Estando en calma, hay que relajarse, sentarse, hay que adorarlo como aquello de lo que todo surge en el Brahman, en lo que todo se disuelve. Cuando morimos, cuando nos dormimos, se disuelve en el Brahman, en lo que todo respira. Todos vivimos en el seno de ese Brahman. Un texto muy bonito. Antes de la creación del mundo, solo existía Brahman. Tras la disolución del mundo, solo existirá el Brahman. Y mientras el mundo existe, solo existe Brahman. No hay ningún cambio, no hay diferencia ninguna entre antes de la creación y durante la creación. Solo existe Brahman. Bien. Ahora bien, la persona está hecha de voluntad. Según sea su voluntad en este mundo, así se volverá al salir de él. Por tanto, tenemos que dar forma a nuestra voluntad, que es lo que nos dirige en una u otra dirección. Empieza a describir. Está el que está hecho de mente, cuyo cuerpo es la fuerza vital, el prana, cuya forma es la luz, cuyo pensamiento es la verdad, cuyo Atman, cuyo ser es el espacio es una metáfora muy buena para el Brahman, porque todo está en el espacio, pero nada lo afecta. Si enciendo una cerilla aquí, el espacio no se quema. Lo mismo pasa con el Brahman, con mi verdadero ser. Nada afecta a mi Atman, nada me afecta en el fondo. Puede afectar al cuerpo y a la mente, pero a mí no. Yo soy inmutable. Que contiene todas las acciones, los deseos, los olores, los sabores, todo lo que hay en el mundo. El que abarca todo este universo. El que no habla ni se preocupa. Si nos identificamos con el yo individual, inevitablemente hay preocupaciones y sufrimientos innecesarios. Si nos identificamos con lo absoluto, alcanzamos ese estado de ecuanimidad y podemos vivir mucho más felizmente y no solo eso, sino sobre todo mucho más eficazmente y beneficiosamente para nosotros y para los demás. Quien quiera ayudar al mundo, a los demás, que alcance la liberación. Eso. O que se acerque lo más posible a ese estado. Eso es fundamental. Será el que mejor pueda ayudar a los demás. Bien, ese es mi Atman, mi ser, que está en mi corazón. Hemos dicho que es más grande que todos los mundos. Ese es mi Atman, que está en mi corazón. Más pequeño que un grano de arroz, o de cebada, o de mostaza, o de mijo, o que el germen de un grano de mijo. Ya no me imagino cómo será eso, debe ser invisible. Ese es mi Atman, que está en mi corazón, más grande que la tierra, más grande que el cielo, más grande que la atmósfera, más grande que todos estos mundos juntos. Es lo más pequeño, ese es mi ser más profundo. Por eso meditamos en nuestro interior, ahí descubrimos todos los universos. Ese es mi Atman que está en mi corazón y ese es el Brahman. En él entraré cuando salga de aquí. El que crea esto nunca tendrá más dudas. No solo es el que crea, el que perciba esto, como antes hablé de las gafas. Caes en la cuenta de que tienes las gafas puestas. Caes en la cuenta de que todo es solo esa unidad, esa no dualidad. Esto dijo Shandilya, sí, Shandilya. Shandilya debía ser un maestro del que sabemos que se le atribuye este texto, no sabemos más. Eso pasa con muchos supuestos autores. Así que vamos ya a hacer una pequeña meditación en esta línea. Habéis estado haciendo práctica, aunque no lo parezca, habéis estado escuchando, algo habréis estado reflexionando, deseablemente, y vamos a ver lo que se haya captado, a ver cómo podemos, mediante la meditación, hacer que arraigue, que se vuelva, que se asimile. La meditación sirve para asimilar más profundamente, para convertir en carne y sangre eso que al principio solo es una idea más intelectual. Así que nos podemos sentar, sois todos yogis y yoginis, cada uno en la postura que le parezca, espalda recta, la cabeza recta, pecho y hombros abiertos pueden ser. La postura, ya sabéis, firme y relajada.
vamos a empezar diciendo juntos, bueno, primero voy a describir la meditación y luego lo hacemos. Vamos a empezar repitiendo juntos Om 9 veces, por ejemplo, es un número adecuado. Y mientras decimos Om, hay que intentar sentir que esa vibración que estamos sintiendo lo llena todo, que todo es ese Om. Esta frase de la Upanishad, todo esto es el Brahman, todo esto que percibimos, cualquier cosa, si de repente pasa un coche, oímos un sonido, ese sonido es Brahman. Nada nos puede distraer, porque cualquier distracción posible es Brahman. Tener esta actitud como de veneración, de reverencia ante cualquier cosa que aparezca en nuestra mente, y porque eso es Brahman. Entonces, repetimos Om con esta actitud de que todo es ese Brahman en voz alta. Y luego ya pasamos a la parte mental. Al inspirar, tranquilamente, imaginamos el sonido Om, y al expirar, también lo imaginamos, lentamente, y seguimos con esa visualización, con esa conciencia. Este sonido representa ese Brahman que es todas las cosas. Está bien ir pensando a la vez, esta sensación que tengo es Brahman, todo esto que tengo es Brahman. Luego uno se distrae, esta distracción es Brahman, todo es Brahman, no hay nada que quede excluido. Bien, y terminaremos diciendo Om juntos en voz alta 3 veces. Y cuando terminemos, recitaremos los mantras finales que están en la página 1, puede que esté bien que los tengáis delante por si queréis recitarlos, perdón, están en la página 3. Bien, va a ser una mini meditación, así que voy a meditar de pie, bueno, no es lo más frecuente. Empezamos pues diciendo Om juntos 9 veces. Sentid esa unidad. Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Bueno, muchas gracias por escuchar con tanta paciencia.